Los villanos suelen ser personajes muy interesantes por la complejidad que conlleva su escritura, así que no es una sorpresa que nuestros tops más populares estén dedicados precisamente a estos papeles. Y gracias a la encuesta de la semana pasada, hoy en el top 4 les hablaremos de otros 4 villanos que resultan ser, en nuestra opinión, totalmente irredimibles por los actos atroces que cometieron sin sentir ningún tipo de remordimiento. Comenzamos el top con un personaje que sorprendentemente no es muy conocido, pero aparece en una excelente miniserie que recomendamos totalmente. Se trata de la bestia de Más Allá del Jardín, y como ya es costumbre en el canal, ustedes deberán elegir si el personaje pertenece o no a este top, pues tiene algunos puntos interesantes a debatir. La bestia es conocida con este nombre por los habitantes de lo desconocido, debido a que no se sabe mucho de ella. Incluso su apariencia se nos muestra como una sombra la mayor parte del tiempo, cosa que alimenta el misterio de su verdadera identidad. Pero lo que sí se sabe es que se aprovecha de los viajeros incautos y perdidos para alimentarse de ellos. La bestia se aparece en este bosque buscando almas perdidas como las suyas. Su origen es totalmente incierto, característica que comparte con la naturaleza misma de lo desconocido, el lugar al que llegan Weir y Greg tras caer por una colina y quedar inconscientes. La interpretación más común que se le atribuye a este lugar es que se trata de una especie de limbo o purgatorio, donde van a dar las almas que están transicionando entre la vida y la muerte. Y aunque en la miniserie hay evidencias que respaldan esta teoría, no profundizaremos en ella para no desviarnos mucho del tema. Niños, bienvenidos a lo desconocido. Están más perdidos de lo que creen. Tengo miedo, Jake. Lo que trae a este personaje al top son sus acciones en concreto, ya que durante toda la historia se le ve acechando a Weir y Greg, pero también al leñador, quien después se nos revela que fue manipulado y engañado por la bestia para encontrar víctimas para que pudiera consumirlas. Y es que al parecer la vida de esta criatura está estrechamente ligada a una linterna que posee una llama especial que solo puede ser alimentada con leña de árboles de Edelwood. Sin embargo, estos árboles no crecen de manera natural, sino que surgen de aquellas almas que caen en desesperación, por lo que cada árbol de Edelwood es en realidad un alma en pena que tuvo el infortunio de sufrir ese destino. Así que al alimentar la linterna con su madera, la bestia está consumiendo las almas de las personas. Estás obsesionado con mantener la linterna encendida. Es como si tu alma estuviera en ella. La serie no menciona cuántos años ha existido la bestia o si existe desde el principio de los tiempos en lo desconocido, por lo que sus víctimas son incalculables, pero se nos deja claro que han sido demasiadas. Todos los que mueran aquí se convertirán en leña para la linterna. Al final de la obra, la bestia es derrotada al extinguir la llama de la linterna, pero no se nos aclara si esto acabó con su vida o no. La parte debatible sobre este personaje es que su mera existencia y el hecho de que haya toda una metodología específica a través de la cual se mantiene con vida puede ser un indicio de que él es parte del ciclo natural de su mundo, una especie de fuerza opositora que pone a prueba la voluntad de las almas que vagan por lo desconocido, para determinar si pueden o no continuar con su viaje. De la misma forma en que vemos que la Reina de las Nubes dice tener la capacidad de devolverlos a su mundo, actuando como la contraparte de la bestia, recompensando a aquellos que no pierden la esperanza. Así que si este personaje simplemente está cumpliendo su función en el ciclo natural del mundo al que pertenece, no podríamos culparlo completamente por sus acciones por más imperdonables que parezcan. ¿Ustedes qué opinan? ¿La bestia es un villano irredimible o solo es una fuerza opositora que pone a prueba el corazón de las personas? Los leemos en los comentarios. ¿Estás listo para ver la verdadera oscuridad? ¿Y tú? ¿Y tú? Tras caer por una columna... ¡A la bestia! No, porque es que cayeron por una columna, o sea, cayeron de partida.
El siguiente puesto de este top se lo lleva un personaje que, si bien no es considerado abiertamente un villano en su serie, nosotros personalmente lo consideramos así. Y seguro después de que escuchen su historia podrán coincidir con esta apreciación. Pues este sujeto atentó contra su propia familia y para nosotros es totalmente imperdonable. Hablamos de Shaw Tucker de Full Metal Alchemist o Full Metal Alchemist Brotherhood, que son dos adaptaciones distintas de la misma historia. Tucker es un alquimista estatal que se ganó su licencia gracias a que logró la proeza de crear mediante transmutación alquímica a una quimera capaz de hablar y pensar. Esto en su mundo era algo nunca antes visto, pues las quimeras, al ser creadas artificialmente a partir de restos de diferentes animales, solían ser inestables, resultando en vidas extremadamente cortas o comportamientos erráticos. Así que por supuesto, no eran capaces de pensar ni de hablar. De hecho, la quimera con la que Tucker consiguió su licencia murió poco después de ser creada. 2 años más tarde, podemos ver que por más que Tucker intentó avanzar con sus estudios alquímicos con quimeras, se encontraba totalmente estancado, por lo que cada día que pasaba estaba más desesperado por lograr una transmutación quimérica exitosa. De lo contrario, le sería revocada la licencia durante su evaluación, que ocurriría en pocos días. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Y aquí es donde todo se va cuesta abajo y llegamos al motivo que trajo a este ser despreciable al top. Pues a este engendro del demonio se le ocurrió la brillante idea de replicar el proceso que había utilizado para su primera quimera, revelándonos la oscura verdad que ocultaba, y es que utilizó a su esposa para fusionarla con un animal y que de esta manera la quimera conservara la capacidad de pensar y hablar, aunque claramente disminuidas debido al proceso, mintiéndole al mundo sobre que su esposa lo había abandonado para explicar su repentina desaparición. De la misma forma, Tucker toma a su pequeña hija Nina de tan solo 5 años de edad y la fusiona con su perro Alexander para crear una nueva quimera que le asegure la renovación de su licencia. Cuando los protagonistas, Alphonse y Edward Elric, se enteran de lo sucedido, se aterran de lo que este hombre fue capaz de hacer y entre golpes, Edward le exige una explicación para haber hecho tal atrocidad. A lo que este ser despreciable se ríe dando un discurso donde fríamente le dice que lo hizo por el progreso científico y no parece dolerle en lo más mínimo el haber transformado a su hija en una abominación. Ni tampoco le duele saber que su hija se encuentra sufriendo dentro del cuerpo de la quimera y que jamás podrá volver a la normalidad. Padre, duele. Padre, duele. Cosa que deja extremadamente impactados a los hermanos y a nosotros también. Dependiendo de la adaptación, Tucker tiene destinos distintos. En ambas versiones, la quimera de Nina es exterminada por completo para que no sufra más, mientras que Tucker en una versión es exterminado por cicatriz por la atrocidad que cometió, y en otra es encarcelado y sometido a experimentos tras los cuales él mismo se convierte en una quimera, pero conservando toda su inteligencia. Irónicamente, en este estado es más humano que antes, ya que por fin se arrepiente de lo que le hizo a Nina e intenta devolverla a la vida a través de la alquimia, cosa que por supuesto jamás logra. Sea cual sea la versión, nosotros simplemente odiamos a este sujeto, y si fuera por gusto personal, estaría en el puesto número 1, pero objetivamente hablando, sus actos y la cantidad de víctimas que dejó a su paso fueron mucho menores en escala que los demás puestos. Aunque sí queremos hacer énfasis en que sus acciones aún nos revuelven el estómago y sin duda es uno de los personajes que genuinamente más detestamos de todos los que hemos conocido. No entiendo por qué te molesta. El progreso de la humanidad es el resultado de innumerables experimentos humanos, ¿no? ¡Silencio! Full Metal Alchemist. 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 Mi, 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 mi.
Antes de continuar, queremos agradecer a estos seguidores por ser los primeros en comentar nuestros videos y publicaciones pasados. Muchísimas gracias a todos por brindarnos su apoyo. Les mandamos un saludo con mucho cariño. Y recuerda que si te está gustando este video, puedes darle like y suscribirte al canal, ya que en verdad eso nos ayuda demasiado para poder seguir creciendo. Con el pulgar voy a probar, yo soy niño bueno. En el siguiente puesto tenemos a un humilde panadero, que de humilde no tiene nada, y que definitivamente no dejó de sorprendernos durante su película, porque conforme avanzaba el tiempo, sus acciones se volvían cada vez peores. Nos referimos a Jack Horner de El gato con botas, El último deseo. El pequeño Jack Horner era hijo de unos panaderos que vendían tartas en un pequeño negocio que marchaba relativamente bien gracias al sencillo espectáculo que Jack realizaba para atraer clientes. Pero en un punto el negocio comenzó a decaer, debido a que otros comercios tenían sus propios espectáculos con criaturas mágicas que llamaban más la atención de las personas. Por este motivo, por más ridículo que sea, Jack desarrolló odio y rencor hacia las criaturas mágicas, queriendo secretamente convertirse en una. Con el paso de los años, el negocio de los Horner prosperó, convirtiéndolos en una familia rica e influyente, y colocando a Jack como la persona a cargo de esta industria, haciéndose llamar el Gran Jack Horner. Y aquí es donde comienza el motivo por el que llegó hasta este top. Ahora que poseía los medios y recursos, Jack se dedicó a coleccionar artefactos mágicos, desde libros o varitas hasta partes de criaturas como cuernos de unicornio bebé, o incluso encerrando criaturas vivas como el caso de Pepe Grillo. Cabe destacar que para lograr esta colección, Jack recurría a mercenarios y cazarrecompensas, por lo que arrebatar la vida de los antiguos portadores de estos artefactos es algo que seguramente debió suceder en más de una ocasión. Sin embargo, ninguna de estas cosas era capaz de satisfacerlo, pues su mayor deseo era poseer magia propia, pero no solo eso, sino dejar al mundo entero sin magia para que nadie pudiera ser más poderoso que él. Oye, tranquilo, viejo. Así que al enterarse de la existencia de la Estrella de los Deseos, se puso en marcha para encontrarla. En el camino podemos ver que Jack no tiene ningún aprecio por la vida de los demás, incluidos sus aliados o quienes trabajan para él, sacrificando a varios de ellos en diferentes momentos sin sentir el más mínimo cargo de conciencia, traicionando a otros personajes como a las hermanas serpiente al convertir a una de ellas en oro, e ignorando cualquier clase de consejo moral que Pepe Grillo intenta darle, siendo declarado por este mismo como un monstruo irredimible. Y para quienes no lo sepan, Pepe Grillo es precisamente la representación de una conciencia. Su papel es enseñar sobre empatía y educar sobre el respeto y el amor. Así que si esta criaturita declaró que Jack Horner está más allá de toda redención, ¿cómo podríamos contradecirlo? ¡Eso fue horrible! ¡Tu deseo es horrible! ¡Tú eres horrible! ¡Eres un monstruo irredimible! ¡Ay, hasta ahora te das cuenta, Sopenco! Quizás lo peor de este personaje sea que él mismo reconoce que es una horrible persona, sabe que lo que hace es ruin y vil, y de hecho parece regocijarse en el sufrimiento ajeno, ya que podemos verlo eligiendo siempre la manera más cruel de actuar y alegrándose por ello. ¡Estás perdiendo a tus hombres! No necesito mano de obra humana. Tengo un saco sin fondo de armas mágicas. ¡Señor Horner, necesito ayuda! Tomo nota, pero ahora estoy un poco ocupado. Lo que claramente indica que su comportamiento es totalmente deliberado y por ello se ganó su puesto en este top. Al final Jack es derrotado por el gato con botas y la banda de Ricitos de Oro y enviado a saludar a Ernesto de la Cruz. Un destino más que merecido para una persona horrible. Hasta nunca, Jack Horner. Antes creíamos que Síndrome era el villano más inmaduro, infantil y rencoroso del cine animado, pero tú le dijiste, quítate que ahí te voy. De niño nunca tuve gran cosa. Unos padres que me amaban, estabilidad y una mansión. Cosas inútiles como esa. Haciéndose llamar el gran Jack Horner. Haciéndose llamar el El primer puesto de este top se lo ha ganado un personaje de la vieja escuela que recientemente fue sugerido por nuestro seguidor Maximiliano Imperio 604 y que a pesar de ser uno de los villanos más emblemáticos y queridos de su obra, eso no quita que también es uno de los más despiadados y que perfectamente calificaría como irredimible. Se trata del Emperador Freezer de Dragon Ball Z. Antes de comenzar, queremos aclarar que nos vamos a limitar a hablar de la historia de Freezer
Freezer en esta entrega en específico, ya que tiene más apariciones en películas y otras series de la saga, de las cuales algunas son oficialmente canónicas y otras no, así que nos limitaremos a su primera y más emblemática aparición. Freezer es un alienígena de una de las especies más poderosas del universo, y aunque se desconocen sus orígenes o el planeta del cual proviene, lo que sí se sabe es que es el líder del Imperio Galáctico, el cual buscaba someter y conquistar planetas para expandirse y eventualmente reinar sobre el universo. Sin embargo, como ya se habrán imaginado, estas conquistas no se daban de manera pacífica, sino que se libraban batallas en las que podían llegar a erradicar incluso al planeta entero si se rehusaba a someterse a la voluntad de Freezer. Si hablan fuera de turno, hay tabla. Si miran por la ventana, hay tabla. Si miran mis sandalias, hay tabla. Si sacan menos de 9, sea quien sea, hay tabla. De hecho, muchos de los miembros de su ejército provenían de planetas sometidos con anterioridad por el emperador, tal y como era el caso de los Saiyans del planeta Vegeta, los cuales trabajaban para Freezer bajo la amenaza de que, de no hacerlo, su planeta sería destruido. Una de las más grandes muestras de la frialdad de este personaje fue que al recibir la noticia de una leyenda que hablaba sobre un Saiyan extremadamente fuerte que podría amenazar a su imperio, Freezer no lo dudó un segundo y decidió exterminar al planeta entero. ¡Insecto! Dejando con vida únicamente al príncipe Vegeta, a Nappa y a Raditz, quienes se encontraban en una misión y continuarían sirviendo a su ejército, y provocando a su vez que Bardock enviara a su hijo Son Goku en una cápsula a la Tierra para salvarlo de la extinción. Con lo mencionado, queda bastante claro el por qué se encuentra en este top, así que lo último que nos gustaría aclarar sobre él es que estos actos ruines los estuvo llevando a cabo constantemente durante años, sin importarle en lo más mínimo las miles de millones de vidas que destruyó a su paso y todo el dolor que eso provocó. Sin duda este es probablemente el villano más destructivo que pudimos ver en Dragon Ball Z, ya que su influencia se expandía por todo el universo, y por lo menos en esa entrega jamás se arrepintió de sus acciones, incluso después de su muerte a manos de Trunks del futuro, quien lo derrotaría finalmente haciendo realidad la leyenda que tanto temía. Así que aunque sea muy querido por el fandom por el buen papel antagónico que representó, no cabe duda que es un villano irredimible. ¿Acaso creen que voy a perdonarlos? No dejaré a ningún gusano con vida. ¿Qué pasa contigo? ¡No te muevas! ¿No ves que te voy a matar? No cabe duda que estos personajes dejaron un gran impacto en sus obras y en los espectadores gracias a que desempeñaron muy bien su papel. El nivel de maldad de cada uno puede ser juzgado según el gusto personal, así que nos encantaría saber qué te han parecido. Y si te gustó este video, te recomendamos ver la parte 1, donde hablamos de otros 4 villanos irredimibles que quizás aún no conoces. Nosotros somos Slowy Atticus y nos vemos en el próximo Top 4.